no miran, ¿no? Circulatorio, arterial y venoso. Entonces, lo que vamos a encontrar acá es, para que puedan ver bien, acá no. Entonces, lo que encontramos es los porcentajes de oxigenación, ¿no? O mejor dicho, el porcentaje de sangre que va a entrar y salir en el corazón. Porque hay que tomar en cuenta de que, pese a que se ha formado ya el corazón, no es que sea como el que nosotros tenemos una vez ya en la vida extrauterina. Hay que tomar en consideración que, por ejemplo, el pulmón no se encuentra funcionando al 100%, pese a que ya haya iniciado su formación, porque todavía hasta el octavo año de vida el pulmón termina de formarse, ¿ya? Entonces, el pulmón, por ejemplo, solamente funciona en un 10%. Entonces, ¿qué va a pasar con el corazoncito? Vamos a ver que en la aurícula derecha, ¿listo? Vamos a encontrar que la sangre se mezcla, la sangre oxigenada, se va a mezclar con la sangre que va a provenir de la vena cava superior, que va a ser no oxigenada. Entonces, acá que tenemos la vena cava superior, ¿listo? La vena cava inferior, y tenemos ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda, ¿ok? Entonces, acá en la aurícula derecha vemos cómo viene la sangre oxigenada por parte de la vena cava inferior, ¿sí? Y la sangre no oxigenada por parte de la vena cava superior. Los porcentajes, ahí los tienen, y es acá donde vamos a agarrar, se van a mezclar. Luego de que se ha mezclado en la aurícula derecha, esta sangre va a ir ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo derecho, ¿listo? Por medio de las arterias pulmonares, que acá las tenemos, se van a ir hacia el pulmón, acordándonos que solamente el 10% del pulmón está funcionando. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Acá tenemos esto, el ducto arterioso o ductus arteriosos, ¿listo? ¿Qué es lo que hace este ducto arterioso? Me permite conectar ¿a quiénes? A las arterias pulmonares con la aorta descendente, ¿sí? Acá tenemos la aorta, el callado y la aorta descendente. Entonces, acuérdense, el conducto arterioso, ducto arterioso, como quieran llamarlo, es la conexión entre ambas. Entonces, vamos a tener el pasaje de la aurícula derecha, ¿listo? Hacia el ventrículo derecho. Y por medio de las venas, de las arterias pulmonares, se va a conectar un porcentaje con la aorta descendente. Pero no es todo eso, sino que también de la aurícula derecha hay sangre que va a pasar hacia la aurícula izquierda. Y de la aurícula izquierda, pues termina pasando al ventrículo derecho. ¿Listo? ¿Cómo pasa la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda? A través de algo que ya lo hemos estudiado, que es el agujero oval, ¿cierto? Entonces, va a haber todavía un paso más, y luego de que llega a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo va a pasar hacia la aorta, que se va a juntar, la sangre que viene por acá en la aorta, se va a terminar de mezclar con la sangre que va a estar pasando a través del ducto arterioso, ¿listo? Para que luego se mezcle esa sangre y vaya al resto del cuerpo a través de la aorta ascendente. Entonces, como se dan cuenta, con toda esta mezcla de sangre y este sistema que todavía no es tan óptimo como el que nosotros tenemos, vamos a encontrar que la saturación también de oxígeno no es la más óptima. Razón por la cual el bebito necesita sistemas de compensación. ¿Nosotros cuánto saturamos? ¿Nosotros? ¿Ustedes? ¿Cuánto saturan? 95 aproximadamente, ¿sí? Ya está. No, menos de 90, vayan al hospital, ¿sí? Cuando necesitan oxígeno. Oigan, se han tenido que volver expertos en saturación con la glucosa. No llega a tener una saturación como la nuestra, pero tiene que haber medidas de compensación. ¿Cuáles serían las medidas de compensación que se van a presentar?
Ya está, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Qué hace la frecuencia cardíaca? ¿Qué significa? Un mayor bombeo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo sangre que está poco oxigenada, pero como necesito más oxígeno, tengo que bombear más rápido, de tal forma que va a llegar, aunque sea esa menor cantidad de oxígeno, pero más rápido. Entonces te compensa un poco. ¿Qué otra cosa más va a tener este pequeño? A ver, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca en un fetito? 140. 150. ¿Listo? 140, si más o menos pues, el promedio, pero 150 es lo que tomamos para hacer nuestros controles de monitoreo fetal, ¿no? Si empieza a bajar, ahí sí nos pasamos, ¿no? Entonces, ya tenemos frecuencia. ¿Qué más? ¿Qué más tiene ese fetito? Hematocrito. Más que el hematocrito, la hemoglobina, ¿sí? ¿Cuánto es la hemoglobina en un fetito? ¿Cuánto es su hemoglobina? Ustedes. 16. 16, ya. Generalmente acá en Arequipa el promedio es entre 12 a 14. ¿Listo? La gente que vive en altura va a tener más concentración de hemoglobina, ¿sí? Hemoglobina mayor. Entonces, ¿cuándo tendrá un feto? Más. Hasta 20. ¿Listo? La hemoglobina en el feto es mayor. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Más, claro, para compensar eso. Menos oxígeno, pero si yo tengo más concentración de glóbulos rojos, pues se compensa, ¿no es cierto? Muy bien, entonces tenemos aumento de la frecuencia cardíaca y una hemoglobina alta permiten compensar esa disminución en la saturación de oxígeno. Además, dense cuenta de algo. ¿Cuál es la característica que van a tener los glóbulos rojos fetales? Que no la tienen el núcleo. Entonces, al tener un núcleo, también no permite mayor captación de las moléculas de oxígeno. En cambio, las nuestras sí. ¿Ok? Entonces, son varias condiciones que hacen que no haya una saturación adecuada, pero el fetito tiene mecanismos para compensar. Mecanismos que después que sale a la vida extrauterina, pues van a ser descartados, se va a regular y va a funcionar como tiene que hacer. ¿Ok? Muy bien, entonces ahí tenemos cómo es que pasa la sangre, un resumen de lo que es la circulación fetal. Bueno, vamos con el desarrollo del sistema arterial. Ajá. Por la placenta, porque acuérdense que está teniendo, los pulmones no te funcionan al 10%. Entonces, la mayor parte de la sangre oxigenada va a venir a través de la mamá, pasando por qué sistema. ¿Cómo llega la sangre de la placenta? No, el saco vitelino es el sitio donde se van a dar origen a los eritrocitos. ¿Ya? Pero ¿cómo le está llegando la sangre? Por la placenta. Pero ¿a través de qué? Del cordón umbilical. ¿No? Y eso es el sistema vascular. Entonces, lo que vemos en el gráfico es que tenemos el saco vitelino. ¿Sí? Ya lo hemos visto antes como las venas vitelinas van a agarrar y van a terminar en el corazón. ¿A nivel de dónde? ¿Qué parte del tubo cardíaco ingresaba en la vena vitelina, la vena cavernosa, el seno venoso? ¿Sí? Bien. Entonces, en el seno venoso terminan tres cosas: las venas vitelinas, las venas umbilicales y las venas cardinales comunes, también conocidas como conductos de Ubik. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Eso es en el sistema venoso. Pero ¿qué pasa con el sistema arterial? Tenemos el saco aórtico, donde va a dar origen a
los arcos faríneos, ¿sí? Entonces tengo acá el saco aórtico, vienen las arterias de los arcos faríneos y estas van a terminar en esta gran arteria, que es la arteria aorta dorsal. Acuérdense que en un inicio teníamos dos aortas dorsales, las cuales se fusionaban, tenía esta gran arteria. La aorta dorsal viene por acá, y va a recibir a este nivel a la arteria vitelina. Entonces se une la arteria vitelina para ambas, ya juntas, terminar en la arteria umbilical. ¿Listo? Entonces, además de eso, tenemos que en el tubo cardíaco, que va a tener en la parte superior, entonces tengo el tubo cardíaco, ¿sí? Lo que va a dar origen al corazoncito, y vamos a tener en cuenta lo que ustedes me han dicho. En la parte superior de este tubo encontramos lo que es este saco aórtico. Esto sería el saco aórtico. De donde ustedes están viendo que están saliendo las arterias de los arcos aórticos. Y de la parte más caudal de este tubo se encuentra la aurícula y el sistema venoso. Y acuérdense que este sistema venoso, este seno venoso que ustedes me lo han mencionado, va a presentar dos cuernitos, ¿sí? El derecho y el izquierdo, que van a recibir a las venas umbilicales. Y la vena umbilical lleva sangre oxigenada o poco oxigenada. Vena umbilical oxigenada. Acuérdense que es todo lo contrario. ¿Listo? Entonces, allí está recibiendo la sangre oxigenada que proviene de ¿dónde? De la vena umbilical. ¿Listo? Luego tenemos también, nuevamente, venas vitelinas. Acá tenemos la cardinal común. ¿Listo? Y las venas vitelinas. Entonces, ¿cómo se va a diferenciar? Entonces, es lo mismo. ¿Cómo es que se van a ver la diferenciación hacia lo que son los arcos aórticos? La diferenciación en los arcos aórticos. Este es el tubo, ¿sí? Donde vamos a encontrar el tronco arterioso que va a formar el tronco pulmonar. Entonces, hasta están con colorcitos para que ustedes se den. Entonces, tenemos tronco arterioso que va a dar origen al tronco pulmonar y también a la aorta ascendente. Por encima de este tronco se va a encontrar el saco aórtico, ¿sí? Que termina como en un fondo de saco. Este saco aórtico es a donde van a estar conectados los vasos aórticos, o de donde salen los vasos hacia la aorta dorsal, que en este momento todavía no se encuentra fusionada. Se dan cuenta que tengo una aorta dorsal acá y la otra aorta dorsal acá. Tengo las dos. ¿Ok? De este saco aórtico van a salir 6 arcos. Acá los tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Listo? Hasta con colorcito, como les digo, para que no se me pierda. Entonces vamos a empezar de abajo hacia arriba. Tenemos que el sexto arco aórtico, y ojo, tenemos acá derecha e izquierda. ¿Ok? El sexto arco aórtico de la izquierda, ¿a qué va a dar lugar? Este se va a continuar con el tronco pulmonar, que lo tenemos acá, ¿listo? Y la parte más proximal, ¿sí? Esta más proximal me va a formar la arteria pulmonar izquierda, ¿listo? Mientras que la porción más distal me va a dar origen a este conducto arterioso, que es tan importante para nosotros, ¿listo? El cual va de esta arteria pulmonar izquierda hacia la aorta, hacia la aorta dorsal. ¿Listo? Eso es en el lado izquierdo. En el lado derecho, acá, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver que la porción proximal es en relación al saco. ¿Listo? La porción proximal se va a convertir en la parte proximal de la arteria pulmonar derecha. ¿Qué pasa con la porción distal? Esta va a degenerarse, desaparece. Entonces solamente la del lado izquierdo es la que se mantiene, la porción distal del lado izquierdo se mantiene para formarme el conducto arterioso. Vamos con el quinto arco. El quinto arco, tanto el derecho como el izquierdo, se van a degenerar, van a desaparecer. En el caso del cuarto arco,
Otra vez, empezamos por el lado izquierdo. Este lado izquierdo va a formar la parte del callado de la aorta, la parte más proximal de esta aorta. Mientras que la porción más distal del callado proviene de la aorta dorsal izquierda. O sea, el callado tiene dos porciones. La proximal, que viene del saco aórtico, mientras que la porción distal del callado proviene de la aorta dorsal. El arco aórtico, el cuarto arco del lado derecho, visto la parte más proximal, me va a formar el tronco brachiocefálico, ¿listo? ¿De dónde va a salir qué arteria? La subclavia. Entonces acá tenemos el tronco brachiocefálico, de donde va a salir la arteria subclavia derecha, y la parte más distal de la arteria de la subclavia derecha va a venir de esto, de la aorta dorsal derecha. Y además, también va a formar la séptima arteria intercostal derecha. Vamos con el tercer arco. El tercer arco, la parte más proximal, tenemos el tercero, me va a formar esto, las arterias carótidas comunes. Y la parte más distal de este arco es la que se va a terminar uniendo con la aorta dorsal y va a formar parte de lo que es la arteria carótida interna. ¿Listo? Entonces, el tercer arco me forma dos cosas. La arteria, la carótida común, ¿listo? Y también parte de la arteria carótida interna. Y para formar lo que es la carótida externa, que acá la tenemos, ¿sí? Que está con un colorcito distinto, va a tener que haber un proceso de angiogénesis, ¿listo? A partir justamente de estos vasos. No es que la carótida externa salga directamente de un arco, ¿sí? Lo hace, pero de forma indirecta mediante un proceso de angiogénesis, ¿listo? De este tercer arco. Entonces se va a formar de lo que es la carótida primitiva. Por esta angiogénesis se va a formar la carótida externa. La carótida interna es diferente. El segundo arco, acá lo toman como que se ha degenerado, pero hay que tener en cuenta que va a formar la arteria del estribo. Y el primer arco va a formar lo que son las arterias maxilares. ¿Qué más? En el caso hemos hablado de la subclavia derecha, pero ¿de dónde sale la subclavia izquierda?